Una vez que hemos agotado el tema de las fuentes del derecho ambiental internacional duro, pasemos ahora a analizar las fuentes del derecho ambiental suave. Entre estas encontramos las declaraciones de las Naciones Unidas. Las enlisto. En primer lugar, la Declaración de Estocolmo del año de 1972. En segundo lugar, la Declaración de Río de Janeiro de 1992. En tercer lugar, la Declaración de Johannesburgo de 2004. En cuarto lugar, Río más 20, el futuro que queremos. Después el documento denominado Las Metas del Desarrollo del Milenio de 2002, que luego es sustituido por las Metas del Desarrollo Sostenible de 2015. Estos documentos, aunque son de derechos suaves, son muy importantes, sobre todo las dos primeras declaraciones, porque han dado un impulso importante al desarrollo del derecho ambiental a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, a la luz de los trabajos preparatorios de la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre medio humano y desarrollo celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972, los países comenzaron a promulgar leyes en materia ambiental. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Política Ambiental de los Estados Unidos de América, y también el caso de México. Su primera ley ambiental es justamente del año de 1971 y fue producida en el ámbito de los trabajos preparatorios de esta cumbre de Estocolmo. Lo mismo ocurre con la Declaración de Río de Janeiro. Los trabajos preparatorios y la celebración de la cumbre dieron lugar a que muchos países que no hayan dictado legislaciones ambientales las dictan ahora, o los que ya las hayan dictado las reformulan a la luz del contenido de esa declaración. Entonces, ya las declaraciones de Johannesburgo y Río más 20 no fueron tan trascendentes en ese sentido, pero las metas del desarrollo del milenio y las metas del desarrollo sustentable sí son influyentes y están propiciando sobre todo desarrollos en el tema del cambio climático. También tenemos, además de las declaraciones de las Naciones Unidas, también tenemos las recomendaciones de la OSD como fuentes de derecho ambiental suave. Como se sabe, la OCDE, o como también se le conoce OCDE, no tiene como principal preocupación la protección del ambiente, pero esta organización fue una de las primeras en comprender que existe una relación entre la globalización económica y la protección del entorno, y a la luz de esa relación la OCDE ha emitido varias recomendaciones a sus países miembros. México lo es, no todos los países de América lo son, por cierto, que han empujado el desarrollo del derecho ambiental. Por ejemplo, a la OCDE se le atribuye la creación del principio el que contamina paga, a través de la recomendación del año de 1974 y luego reiterada en 1989. Lo importante, pues, de estas declaraciones de Naciones Unidas y de estas recomendaciones de la OCDE es que contienen principios que luego son retomados como fuentes del derecho ambiental. Hay muchos principios. Yo particularmente suelo clasificarlos en dos grandes categorías. Por una parte, los principios fundadores o fundamentales del derecho ambiental, y por la otra, los principios operativos del derecho ambiental. Cuando me refiero a los principios fundadores o fundamentales del derecho ambiental, me refiero básicamente a dos: el derecho al ambiente adecuado, si quieren ustedes, el derecho humano al ambiente adecuado, y el principio del desarrollo sostenible. En ambos casos estamos en presencia de principios que en realidad son metas, son aspiraciones. La humanidad desea vivir en un ambiente adecuado y desea que el desarrollo económico sea sustentable, ¿no? Por eso es importante estos principios, pero las implicaciones jurídicas de estos dos principios son mayúsculas. Por eso yo digo que no basta con lo que se ha hecho hasta ahora. Muchos países de América Latina han introducido en sus constituciones
estos dos principios, pero no es suficiente. Es necesario una transformación tremenda del sistema jurídico para lograr arribar a esta meta del desarrollo sustentable o para lograr llegar al disfrute pleno del derecho al ambiente adecuado, ¿no? En la lectura que ustedes tienen a su disposición ya en los materiales de este curso, van a encontrar cómo se desglosa los 4 cambios importantes que se requieren a nivel de instituciones jurídicas muy arraigadas en los sistemas jurídicos nacionales para lograr este desarrollo sustentable. Yo diría en la lectura, por ejemplo, si queremos pensar en un desarrollo sustentable, las implicaciones jurídicas son: 1. Hay que cambiar la concepción que tenemos del derecho de propiedad privada, porque como dice un colega brasileño, muchos atentados contra el ambiente han tenido su fundamento en la protección del derecho a la propiedad privada. La propiedad en una sociedad sustentable debe cumplir una función ambiental. El propietario debe tener más obligaciones que derechos en aras de un interés mayor, que es el interés de todos en el derecho a un ambiente adecuado. En segundo lugar, el concepto de soberanía. Los estados no pueden ser soberanos plenamente cuando se trata de proteger sus propios recursos naturales. Hay un interés mayor y de hecho la conformación de bloques comerciales como la Unión Europea o incluso el bloque de Norteamérica, del cual México es parte junto con Estados Unidos y Canadá, pues nos muestran esto. Los países en el siglo XXI ceden soberanía en aras del funcionamiento de una región económica, ¿no? Pero lo mismo se puede pensar en materia ambiental. No se puede proteger el ambiente si un Estado o nación se opone en aras de la protección de su soberanía. Por ejemplo, no podemos pensar que se transite a una economía de 0 emisiones mientras haya países como México que se empecina en proteger el monopolio petrolero del Estado, ¿no? Parece que no es lo correcto. En tercer lugar, otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es que en una sociedad sustentable la libertad individual debe ser seriamente limitada. No podemos hacer lo que queramos en aras del libre albedrío, ¿no? Y de eso tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en México y en muchos países más está prohibido fumar en sitios públicos. En algunos incluso está prohibido fumar a 6 metros de la puerta de entrada de un edificio, por ejemplo, ¿no? O volviendo a la Ciudad de México, por ejemplo, aquellos vehículos que no aprueban la evaluación de emisiones, que es obligatoria, no pueden circular un día a la semana, no pueden andar en los caminos. Entonces la libertad individual tiene que limitarse a nada de la sustentabilidad. De otra manera, pues no funciona. Entonces vean cómo las implicaciones del principio de la sustentabilidad a nivel jurídico son mayores, implican transformaciones serias a las reglas clásicas que regulan los sistemas económicos y que se encuentran plasmados en la Constitución y en las leyes. Lo mismo pasa con el principio del derecho al ambiente adecuado. Mencionarlo así en las constituciones o en las leyes no sirve de mucho si no se transforman las reglas procesales que permiten la adecuada protección de este derecho. Por ejemplo, en México, a partir del año 2011, se da una transformación muy rápida que permite reconocer que existe un interés jurídico simple en la protección del ambiente, y con base en ese interés jurídico simple, cualquier persona de una comunidad que resulte afectada por una obra que afecta a su vez al medio ambiente tiene derecho de ir a juicio a impugnar la autorización que el gobierno haya dado para esa obra. Entonces eso cambia radicalmente las cosas. Comenzamos a ver que efectivamente se está tutelando el derecho al ambiente adecuado, pero eso no ocurre en todos los países. Hay una tendencia, digamos, hacia ello, pero no es todavía la regla, ¿no? Eso por lo que hace a los principios fundadores o fundamentales, y como decía, no son realmente principios sino aspiraciones, son metas, son los, yo diría, los macroobjetivos del derecho ambiental.
Junto a estos, o para hacer operativos estos, encontramos lo que yo llamo los principios operativos del derecho ambiental, y que también son varios. Tenemos en primer lugar, el principio de la prevención, que ese es muy simple, ¿no? El principio de la prevención significa que si tú sabes que A, entonces B, entonces prohíbes B, o no autorizas no autorizas A, porque ocurre B, ¿no? La consecuencia dañosa. Entonces se basa en la evaluación de los riesgos conocidos, y es más o menos fácil de llevar a la práctica. Varias instituciones jurídicas que conocemos son las encargadas de aplicar o llevar a la práctica este principio. Por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental se basa en un criterio eminentemente preventivo, o el sometimiento a una autorización del Estado de algunas actividades, como por ejemplo el manejo de residuos o de residuos peligrosos, ¿no? Todo esto va encaminado a prevenir que se afecte el medio ambiente, y se puede hacer, porque el Estado tiene esa función de policía, ¿no? E incluso los procedimientos de inspección y vigilancia que las autoridades ambientales pueden realizar para verificar que una instalación industrial está cumpliendo con todos los requisitos ambientales son también aplicaciones del principio de prevención. Después tenemos el principio de precaución, que es harto complejo. En realidad, el principio de precaución, tal y como está descrito en la Declaración de Río de Janeiro, no se entiende. No se entiende. Para entenderlo hay que remontarse a su antecedente, que es la Carta Mundial de la Naturaleza. La Carta Mundial de la Naturaleza es mucho más clara cuando dice, y cito: se controlarán las actividades que puedan tener consecuencias sobre la naturaleza, y se utilizarán las mejores técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para la naturaleza y otros efectos perjudiciales. Entonces, en realidad lo que ocurre aquí es que el principio de precaución no es un principio jurídico, es un principio científico, tal y como está aquí redactado en la Carta de la Naturaleza y como luego se retoma en la Declaración de Río. Un principio científico que difícilmente se puede traducir a términos jurídicos. Yo diría, por ejemplo, si bien podemos pensar que la evaluación del impacto ambiental constituye una aplicación del principio de prevención, en contrapartida, la elaboración de un estudio de riesgo para instalaciones industriales que manejan sustancias químicas o residuos peligrosos sería una aplicación del principio de prevención. En el principio de prevención tenemos que tomar medidas aunque no sepamos realmente las consecuencias jurídicas de hecho. Tenemos que intentarlo. Y un ejemplo muy claro es lo que ocurrió con la pandemia del COVID. ¿Qué pasó? Ante el riesgo de muertes masivas, se comenzaron a producir vacunas que no sabíamos realmente si iban a ser efectivas o no, pero se tomó el riesgo, se intentó la solución, aunque hubiera la falta de la certeza jurídica, ¿no?, que es más palpable en el principio de prevención. Pero entonces, el principio de precaución también requiere o implica una serie de transformaciones en el sistema jurídico que no son fáciles de asimilar. Yo diría, por ejemplo, en aplicación del principio de precaución, si una empresa o una instalación industrial es capaz potencialmente de generar un daño en el futuro, hay que tomar medidas ahora. ¿Para qué esperamos a que esa empresa o esa instalación industrial explote y mate un montón de gente para luego intentar llevarla a juicio y veamos que es muy difícil probar el vínculo causal para que sea condenado al pago de la reparación? Mejor desde antes que el sistema jurídico tome sus precauciones. Aquí yo llamaría la atención sobre una cosa que he llamado en alguno de mis artículos la responsabilidad por daño ambiental sin prueba de la existencia del daño. Es decir, si yo ya sé que la industria química un día de esto nos va a dar un susto y va a generar una catástrofe, ¿para qué me espero? Mejor la sanciono desde ahora, pero la sanción
sería muy peculiar. Podría ser, por ejemplo, el pago de un impuesto al riesgo. Supongamos 2% sobre utilidades. Ese 2% se destina a un fondo ambiental. Ese fondo ambiental se utilizaría solo en caso de una catástrofe. Si ocurre una catástrofe ambiental, ¿para qué buscamos quién fue? Ya ex ante hemos condenado a todas las empresas de la industria química y ya pagaron la indemnización. Ahora, si no quieren pagar este impuesto estas empresas, entonces que minimicen su riesgo, que tomen todas las medidas pertinentes y conducentes a minimizar ese riesgo, ¿no? De esa manera entonces estaríamos aplicando el principio de precaución, pero podemos discutirlo todavía más. Luego tenemos principios más sencillos como el principio contaminador pagador, o como más comúnmente se le denomina hoy en día, el principio usuario pagador. Es decir, no solamente aquel que contamina debe pagar, sino también aquel que usa los recursos naturales debe pagar. De lo que se trata es de evitar las externalidades, es decir, que los costos de producción sean asumidos por la gente, que el productor nos traslade los costos de producción para ahorrarse dinero al no invertir en equipos o sistemas que minimicen las emisiones contaminantes o los impactos ambientales o los riesgos. Se ha asociado mucho este principio contaminador pagador con dos cosas: tributos ambientales, impuestos a las emisiones, por ejemplo, o también mercados de emisiones, donde países o empresas que reducen la contaminación pueden vender sus excedentes de créditos de carbono a empresas que lo aumentan, y esto se puede llevar a nivel de gobiernos también, que es un poco la idea que está plasmada desde el protocolo de Kioto y ahora en el acuerdo de París, ¿no? Entonces, más o menos sencillo el principio del que contamina debe de pagar. Otro principio importante también de carácter operativo es el principio de la participación pública en la toma de la decisión. Y esto tiene tres implicaciones. Es decir, en un sistema democrático ambiental, la gente debe tener derecho a la información ambiental. Es decir, debe tener acceso por lo menos a la misma información que el gobierno tiene sobre un proyecto, ¿no? El caso de México es patético porque toda la información relativa a la construcción del megaproyecto Tren Maya, que está en pleno proceso sin ninguna autorización ambiental, se mandó a reservar por 5 años. El gobierno dice, esta información es secreta porque es de seguridad nacional, cual realmente no se justifica. Pero el punto es aquí, en aras de este derecho a la participación pública y concretamente del derecho de acceso a la información, la gente debe tener derecho a conocer lo que el gobierno conoce. Luego, si tiene derecho a la información, ese derecho no debe ser inocuo, debe tener efectos. Entonces, tiene derecho a participar en la toma de la decisión, que lo consulte el gobierno en torno a si autoriza o no autoriza cierta obra, ¿no? Para eso es el acceso a la información, para que tengas derecho a participar en la toma de la decisión. Y esto ha dado lugar a una cosa que está ya plasmándose incluso en legislaciones nacionales, que es la llamada licencia social. Es decir, no basta con que el gobierno me autorice, es además necesario que la comunidad me autorice. Ya la comunidad pondrá sus condiciones para dar esa autorización. Finalmente, si tengo derecho a la información, tengo derecho a participar en la toma de la decisión y no me hacen caso, entonces tengo derecho a ir a juicio en defensa de mi punto de vista. Esto tiene que ver nuevamente con la apertura del interés jurídico. En derecho civil se dice el que afirma debe probar, y solamente el demandado tiene derecho a accionar, ¿no? Solamente, perdón, el afectado tiene derecho a accionar, ¿no? En materia ambiental es cualquier persona de la comunidad tiene derecho a demandar, aunque no resulte afectada directamente en su persona o en sus bienes. Pues, esto también, como decía, implica serias transformaciones en la legislación que afortunadamente se están dando, ya cada vez hay más legislaciones que reconocen esto, ¿no?
Finalmente, el principio de la no regresión. Este principio es muy importante porque nos dice, las leyes ambientales no se reforman para ir hacia atrás, se reforman para ir hacia adelante, para mayor protección, ¿no? Entonces, esto está, digamos, muy presente en las legislaturas de los países, ¿no? Que no den marcha atrás a logros ya obtenidos para proteger el medio ambiente. Y bueno, estos principios del derecho ambiental son lo que le han ido dando forma a las legislaciones que tenemos en nuestros países, en mayor o menor medida. Por eso he dicho desde el principio, el derecho ambiental tiende a ser universal, muy parecido entre los países. ¿Por qué? Porque deviene o resulta o tiene su origen en los compromisos asumidos en los tratados internacionales, en los tratados internacionales comerciales, en las declaraciones de derechos suave de las Naciones Unidas y en los principios que han derivado de esas declaraciones. No les extraña entonces que, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental prácticamente existe en todos los países del mundo, con algunas diferencias sutiles, pero existe en todos los países del mundo, y eso es bueno, porque los problemas ambientales, como dijimos al principio de este módulo, no tienen fronteras. Los problemas ambientales afectan a todos de una manera o de otra y requieren soluciones globales. En fin, espero que esto sirva para la reflexión y desde luego para la discusión.